Antonetta Stevens y Daniel González se trasladaron a Georgia con la intención de empezar de nuevo, y por un tiempo lograron hacerlo. Sin embargo, aquellas antiguas pasiones resurgieron inevitablemente, llevándolos a involucrarse en un polémico triángulo amoroso que culminó de manera trágica y fatal. Antes de profundizar en la historia, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de la víctima. Ashley Bocanegra era una joven de gran belleza y una personalidad magnética. Sus amigos y familiares la describían como el alma de la fiesta, capaz de captar la atención de todos en cuanto entraba a una habitación. Nacida y criada en Nueva York, Ashley decidió mudarse a Buford, Georgia, ubicada aproximadamente a 65 kilómetros al noreste de Atlanta. Para el verano de 2022, Ashley tenía un hijo de 7 años con Daniel González, quien también residía en Buford. No resulta sorprendente que ambos hubieran decidido trasladarse a Georgia, ya que habían mantenido una relación intermitente y apasionada por años. Sin embargo, en ese momento, ambos estaban comprometidos con otras personas. Daniel estaba comprometido con Antonetta Stevens, a quien conocía desde hacía unos 5 años, mientras que Ashley también tenía una relación formal con otra persona. Pese a sus compromisos, sus caminos se cruzaban constantemente, ya que Ashley era la supervisora de Daniel en Floor & Decor, donde ambos trabajaban en el turno nocturno. Se dice que mantenían encuentros íntimos en el trabajo cuando no había nadie cerca. A pesar de la discreción que intentaban mantener, por razones desconocidas, Daniel decidió confesarle la situación a su hermana Janine, de 17 años, a principios de agosto. Esto resultó bastante extraño, ya que Daniel sabía que Janine y Antonetta eran mejores amigas. De hecho, Janine sentía una conexión más fuerte con Antonetta que con su propio hermano. Al principio, Janine le prometió a Daniel que guardaría el secreto, pero no pudo resistirse y casi de inmediato se lo confesó a Antonetta. Poco después, ambas vieron a Daniel y Ashley juntos en una tienda de conveniencia cerca de su apartamento, lo que confirmó las sospechas de Antonetta de que él la había estado engañando durante algún tiempo. En ese instante, supo que su intuición femenina no la había traicionado. No hace falta decir que se sintió herida, confundida y profundamente enojada. Para ella, la mudanza a Georgia significaba la oportunidad de casarse, formar una familia y dejar atrás el pasado. Pero ahora el hombre con el que soñaba compartir su vida la traicionaba con su examante, quien además era su jefa y la madre de su hijo. El jueves 11 de agosto de 2022, poco después del mediodía, Ashley Bocanegra, de 30 años, llegó al complejo de apartamentos Preston Hills en Mill Creek, ubicado en Buford, donde vivían Daniel, Antonetta y Janine. Más tarde, Daniel aseguró que estaba dormido y no tenía idea de que Ashley iba a presentarse, pero Antonetta y Janine claramente la estaban esperando. Apenas ella llegó, salieron del apartamento con la intención de confrontarla en el estacionamiento. Antonetta y Ashley comenzaron a caminar una alrededor de la otra de manera amenazante tan pronto como hicieron contacto visual, mientras que Janine, de 17 años, filmó el drama que se desarrollaba en su teléfono celular. Era obvio por su lenguaje corporal que Antonetta y Ashley estaban a punto de tener un altercado físico. Antonetta era más grande y más fuerte que Ashley e inmediatamente la agarró del cabello y la arrojó al suelo. La cabeza de Ashley se golpeó contra la parte superior negra mientras Antonetta la sujetaba y le decía que la iba a asesinar. La pelea estaba desequilibrada desde el principio. Al principio, mientras Ashley estaba en el suelo, Antonetta le arrebató el teléfono celular de la mano y se lo dio a Janine antes de reanudar el asalto. Ashley le dijo repetidamente a Antonetta que se bajara de ella y la dejara levantarse. No sabemos exactamente qué pasó después porque las autoridades no publicaron todas las imágenes porque consideraban que eran demasiado violentas y perturbadoras. Pero Antonetta claramente sujetó a Ashley en el suelo y continuó agrediéndola, y Janine finalmente se unió y le dio algunas fuertes patadas en la cabeza también momentos después. Testigos los vio arrastrando a Ashley por el cabello a través del estacionamiento y Antonetta le dijo a Ashley que saludara a Daniel varias veces.
También dijo que no podía creer que ella y Daniel habían tenido relaciones en el trabajo y que se lo iba a decir jefa y hacer que la despidan. También afirmó que Daniel le había dicho que estaba bien si salía y la follaba. Finalmente, parecía que Antonetta estaba a punto de dejar que Ashley se levantara, pero Janine intervino y le dijo que no se detuviera después de otra ronda de golpes. Tras la brutal golpiza, dejaron a Ashley tendida en el suelo del estacionamiento y regresaron al apartamento llevándose su teléfono. En un principio, tenían la intención de llamar o enviar un mensaje al prometido de Ashley para revelarle la infidelidad, pero nunca lo hicieron. El altercado apenas duró unos minutos, hasta que alguien de la oficina de arrendamiento finalmente llamó al 911. A pesar de su estado, Ashley logró ponerse de pie y caminar hasta el apartamento con la intención de recuperar su teléfono. Antonetta se lo devolvió, y para entonces Daniel ya se había despertado debido a los gritos y la conmoción. Al abrir la puerta y ver la escena, comprendió de inmediato que Ashley y Antonetta habían estado involucradas en una pelea. Sin embargo, en ese momento, las heridas de Ashley no parecían tan graves. Podía caminar con normalidad y, aunque tenía algunas zonas enrojecidas e hinchadas, su rostro no mostraba signos alarmantes. Ashley regresó a su apartamento, pero su condición empeoró notablemente para cuando su prometido llegó más tarde esa tarde. Al verla en ese estado, la llevó de inmediato al hospital, donde los médicos de urgencias determinaron que sufría costillas fracturadas y múltiples lesiones internas. Para agravar la situación, su rostro y cuello se habían hinchado tanto que le costaba respirar sin ayuda. Poco después, las autoridades llegaron para iniciar la investigación. El incidente tuvo lugar poco después de que se realizara la llamada al 911. Cuando Daniel abrió la puerta, los oficiales preguntaron si podían hablar con las dos mujeres involucradas en la pelea. Antonetta no tardó en explicar su versión de los hechos, afirmando que Ashley había ido hasta su casa y que era la gerente de Daniel en su trabajo. Según Antonetta, Ashley lo obligaba a tener relaciones con ella bajo la amenaza de despedirlo si él intentaba terminar la relación. Antonetta relató que Ashley la había estado llamando y enviándole mensajes de texto repetidamente esa mañana, advirtiéndole que iría a verlos. Nosotras, las mujeres, tenemos intuición, dijo Antonetta, convencida de que Ashley era la amante de Daniel. Mencionó que el día anterior habían discutido, que él había terminado la relación y que, a pesar de ello, esa mañana Ashley continuó insistiendo con llamadas y mensajes, asegurando que se presentaría en su casa. Por eso, decidió esperarla. Sin embargo, los oficiales, al no poder determinar quién había iniciado la pelea, se retiraron sin efectuar arrestos. Posteriormente, contactaron a Ashley en el hospital para obtener su versión de los hechos, y para sorpresa de todos, ella negó conocer a Antonetta Stevens o a Janine González. Además, aseguró que no tenía ninguna relación con el prometido de nadie. Ashley parecía estar estable durante la llamada, pero su estado de salud empeoró rápidamente, hasta el punto de que los médicos de urgencia decidieron trasladarla a otro hospital con especialistas más experimentados. Lamentablemente, falleció esa misma tarde antes de que pudieran realizar las cirugías que posiblemente le habrían salvado la vida. Ante la posibilidad de un caso de homicidio, los detectives del condado de Webb regresaron al apartamento de Antonetta y Daniel esa misma noche. Daniel no estaba presente en ese momento, pero Antonetta y Janine sí, y ninguna de las dos mostró emoción alguna cuando el detective Carter les informó sobre el fallecimiento de Ashley. El detective explicó: acabamos de recibir otra llamada al respecto, así que parece que la chica fue al hospital y murió. Está muerta. Sin embargo, sabemos que hubo una confrontación previa que fue mutua. Entendemos que ella vino aquí, pero eso no significa que alguien quisiera matarla. Antonetta respondió de inmediato, defendiendo su posición: no soy ese tipo de persona. Carter asintió, pero insistió en la necesidad de obtener una declaración más formal para esclarecer los hechos. Es cierto. Vaya, lo siento mucho, dijo Antonetta, asegurando que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, aunque rápidamente les recordó a los detectives que Ashley fue quien llegó a su casa.
Su declaración parecía estar dirigida a desviar parte, o toda, la responsabilidad hacia la víctima, insinuando que la pelea jamás habría ocurrido y que Ashley seguiría con vida si no hubiera ido en busca de problemas. Antonetta también mencionó a los detectives que sufría de depresión y trastorno bipolar, explicando que ella y Daniel se habían mudado a Georgia con la intención de empezar de nuevo. Nunca imaginó que él la engañaría con una compañera de trabajo. Básicamente, me engañó con alguien del trabajo, ya sabes a qué me refiero, expresó. Los detectives, tras escuchar su versión, le indicaron que necesitaban una declaración formal. Nos gustaría que vengas a nuestra sede para hablar con nosotros. Está justo a la vuelta de la esquina, le dijeron. Curiosamente, no interrogaron a Janine en el apartamento, aunque estaban casi seguros de que había participado en la pelea mortal. Pocos minutos después, tanto Antonetta como Janine fueron invitadas a la estación de policía para responder algunas preguntas. No está claro si fueron trasladadas en el mismo vehículo, pero al llegar, fueron separadas y colocadas en salas de interrogatorio distintas. La actitud y el lenguaje corporal de Antonetta reflejaban un estado de ánimo sombrío mientras hablaba con los detectives. Afirmó que nunca buscó problemas ni tuvo la intención de pelear con Ashley. Aunque expresó cierto remordimiento por su fallecimiento, insistió nuevamente en que Ashley fue quien apareció en su casa, donde vivía con su prometido Daniel y sus hijos. Antonetta repitió esta versión de los hechos en varias ocasiones durante el interrogatorio. Sin embargo, en un momento dado, bajó la cabeza y confesó que todo aquello era demasiado para ella. Poco después, tomó la decisión de no seguir hablando y le informó a los detectives que no haría más declaraciones sin la presencia de un abogado. Sabes que no salgo a buscar hacerle daño a nadie. Ese no es mi caso. No es mi intención. Siento que sabes que estoy muy arrepentida por todo lo que ha pasado con esa jovencita. También diré que sabes que no era mi intención siquiera tener un altercado con ella hoy. Ella vino a mi casa buscando a mi prometido, discutimos, me golpearon, peleamos. Me siento muy mal, pero sabes que realmente soy, yo no sé, sabes que esto es demasiado. ¿Estás bien? No soy asesina, sabes que tengo hijos. Janine comenzó explicando a los detectives Aray Carter que la relación entre Antonetta y Daniel no estaba en buenos términos, ya que habían estado discutiendo con frecuencia. Mencionó que la situación empeoró tras un incidente ocurrido durante un reciente viaje a Florida, donde asistieron a la boda de un familiar. Janine reveló que Daniel le confesó su romance con Ashley y que ella, al sentirse más cercana a Antonetta que a su propio hermano, decidió contarle la verdad. Luego, describió la reacción de Antonetta ante la noticia y relató a los investigadores que al día siguiente vieron a Daniel y Ashley caminando juntos cerca de Quick Trip. Según Janine, Ashley llegó al apartamento porque Antonetta y Daniel estaban en proceso de separación, y Antonetta estaba echándolo de la casa. Janine admitió que hubo una confrontación esa tarde y que ambas, ella y Antonetta, le quitaron el teléfono a Ashley. Afirmó que su intención era usarlo para contactar al prometido de Ashley y advertirle de la infidelidad. Sin embargo, en medio de la situación, las cosas se salieron de control, reconociendo que la pelea se intensificó rápidamente. Según su versión, después del altercado, devolvieron el teléfono a Ashley y aseguraron que no sabían qué ocurrió después, ya que cerraron la puerta y se quedaron dentro del apartamento. No sé qué diablos pasó después, concluyó Janine. El detective ahora le preguntó a Janine si alguna vez había estado involucrada en una pelea. Ella respondió afirmativamente y mostró una actitud algo coqueta cuando comentó sobre sus hombros anchos y su apariencia atlética, diciéndole que se veía atlética. Janine no parecía muy afectada por la gravedad de la situación. Aunque sabía que Ashley había muerto y que había estado involucrada en la pelea que causó su fallecimiento, mantenía una actitud sonriente y relajada durante toda la entrevista. Es importante señalar que, con solo 17 años, Janine podría no haber comprendido completamente la magnitud de lo sucedido, aunque también es posible que supiera cuán serias eran las consecuencias de lo ocurrido. Su comportamiento aparentemente desenfadado podría haber sido simplemente su manera de lidiar con el estrés o la situación, sin saber cómo reaccionar de otra manera. Janine describió la pelea y reconoció que no solo estuvo grabando, sino que participó de alguna manera.
Expresó sorpresa de que Ashley siguiera hablando durante el enfrentamiento, a pesar de ser quien estaba siendo agredida. Cuando se le preguntó sobre los detalles de la pelea, Janine describió la violencia del momento, señalando que, aunque las peleas pueden parecer borrosas mientras ocurren, en este caso, Ashley había llegado porque estaba siendo echada por Daniel, quien se estaba mudando y ella quería, según Janine, ser una pequeña escritora. Ella tiene un marido en su casa. Chica, sé que está destruyendo un hogar feliz. Pero ¿dónde estaba ella? O sea, no, ella también tiene esposo. Lo sé, pero ¿dónde estaba ella? ¿Qué quieres decir? Dijiste que ella vino a buscarlo. ¿Dónde estaba ella? ¿Cómo hicieron contacto con ella? Por mensajes. ¿Dónde se encontraron? Ella estaba en nuestro complejo, supongo que vive cerca de nosotros. Los detectives lograron establecer una buena relación con Janine al principio de la entrevista, pero la dinámica cambió drásticamente cuando la confrontaron con las claras inconsistencias en su versión de los hechos. En un primer momento, Janine había dicho que Ashley le enviaba mensajes de texto a Antonetta esa mañana. Sin embargo, los detectives ya sabían que tanto ella como Antonetta habían tomado el teléfono de Daniel mientras él dormía y lo usaron para contactar a otras personas y atraerlas al complejo de apartamentos. Al final de la entrevista, Janine parecía algo divertida cuando los detectives le informaron que estaba siendo acusada de robo. Se rió y reconoció que le había quitado el teléfono a Ashley, aunque les recordó que se lo devolvió después. Tras este corto intercambio, los detectives le comunicaron que también sería arrestada bajo la acusación de asesinato. «Es una lástima», dijo Janine, comentando que todo parecía una locura y que era una pena. Según ella, lo único que había hecho era tirar del cabello de Ashley y ponerle las manos encima. Al final de la entrevista, Janine se rió y bromeó con el fotógrafo que la había fotografiado para su expediente policial. Tanto ella como Antonetta fueron arrestadas y acusadas de robo, agresión agravada y homicidio, siendo llevadas a la cárcel del condado de Gwinnett, donde quedaron detenidas sin derecho a fianza. Más tarde esa noche, los detectives de homicidios de Gwinnett se presentaron en el apartamento de Daniel. Él tenía heridas en su espalda y hombros, pero no podía explicar cómo las había recibido. Antonetta pudo haberlo atacado antes o después del altercado con Ashley. Sea como sea, desde el principio quedó claro que Daniel tenía sentimientos por Ashley y estaba preocupado por ella. Incluso le entregó su teléfono a los detectives y les permitió revisar sus registros de llamadas y mensajes de texto para ayudarles a descubrir quién había iniciado la pelea. Lo único que dijo fue, «¿Por qué me harías esto?», y comentó que no estaban enamorados, que el interés amoroso de Ashley ya no estaba presente. Recordó cómo, cuando la vio caminando con ella, le había dicho, «No vas a pelear con ella por lo que estamos pasando, no es así». Lo único que ella dijo fue, «¿Por qué me harías esto?». Y le dije algo como, «No somos, el interés amoroso se ha acabado, todo eso». Le dije esto ayer cuando me vio caminando con la chica. Me detuve ahí y le dije, «No vas a pelear con ella por lo que estamos pasando, no es culpa de ella». Ella le envió mensajes a Ashley desde tu teléfono fingiendo ser tú. Honestamente, no voy a hacer un espectáculo, no voy a gritar ni llamar, solo quiero saber. Cuando preguntó cómo estaba Ashley, le informaron que acababan de enterarse en el hospital de que había muerto a causa de sus heridas. ¿Está herida? ¿Está muy mal?, preguntó. Sí, recibimos una llamada del hospital hace un momento, y ella realmente falleció. Hermano, por favor, deja de jugar conmigo, por favor, deja de jugar conmigo. Siéntate, respira, por favor, deja de jugar. Mírame. Durante el juicio, los fiscales se basaron principalmente en las grabaciones tomadas por Janine antes, durante y después de la pelea. Los abogados de Janine intentaron argumentar que ella tuvo un papel menor en el ataque, recordando que en ese entonces era menor de edad. Incluso la describieron como una mera espectadora, sugiriendo que, si acaso, debería haber sido acusada de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Sin embargo, esta estrategia fracasó cuando los fiscales presentaron las imágenes en las que Antonetta le preguntó a Janine si quería participar en lo que estaba ocurriendo.
Janine respondió afirmativamente y luego pateó a Ashley en la cabeza al menos 3 veces mientras ésta yacía en el suelo. Otro momento clave del juicio ocurrió cuando los fiscales mostraron el informe de la autopsia. Según el forense, la causa de la muerte de Ashley fue una ruptura de la glándula suprarrenal derecha, pero lo más relevante fue que la causa de la muerte fue clasificada como homicidio. Los abogados de Antonetta intentaron argumentar que ella no fue la instigadora, ya que Ashley había ido a su residencia, pero este argumento no fue suficiente, dado que Antonetta utilizó el teléfono de Daniel para atraer a Ashley hacia ella. Antonetta Stevens y Janine González fueron halladas culpables de robo, agresión y asesinato, siendo sentenciadas a 20 años de prisión estatal. Tras la muerte de Ashley, su familia creó una página en GoFundMe que recaudó casi $6,000. Este dinero se utilizó para cubrir los gastos de trasladar su cuerpo de vuelta a Nueva York, así como para su funeral y entierro. Más tarde, uno de los primos de Ashley expresó que ella era una persona hermosa, tanto por dentro como por fuera. También señaló que Antonetta y Janine fueron impulsadas por los celos y que, afortunadamente, la policía las detuvo antes de que la familia tomara cartas más severas en el asunto. Ella era hermosa por dentro y por fuera, y puedo entender por qué estaban celosas. Los celos son un rasgo terrible. Si este caso te pareció interesante, no olvides darle like al video, dejar tu comentario abajo con tu opinión y por favor suscríbete al canal. También activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de cuando revelamos un nuevo caso impactante.